Buenos días, soy David Moya, estudiante de último semestre de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Es un gusto realizar esta presentación que trata de un tema muy debatido en los últimos años y que precisa profundo análisis y reflexión no solo dentro, sino también fuera de la academia. El ultraderechismo, un peligro latente para el régimen democrático alemán. El 2 de junio de 2019 ocurrió un hecho lamentable que puso a Alemania nuevamente en alerta. El político Walter Lübcke muere asesinado a manos de un supuesto activista de ultraderecha. Esta ideología es un fenómeno de constante evolución, el cual ha venido manifestándose desde la República de Weimar hasta el día de hoy. Es así como se socava y compromete la estabilidad del régimen democrático alemán. En primer lugar, es fundamental comprender el concepto de régimen democrático. Este se define como un régimen con instituciones predominantemente democráticas, incluidos derechos civiles básicos y las elecciones regulares y libres. A continuación hablaré sobre el contexto de esta problemática y del Partido Nacional Populista de extrema derecha, Alternative für Deutschland, cuyo análisis soportará mi tesis. Desde la República de Weimar se ha venido desacreditando la pluralidad política debido a la creencia de que el pueblo alemán no necesita de ningún partido, sino de una única representación nacional verdadera en forma de un líder o partido fuerte. También aún se reconoce la importancia de las asociaciones jóvenes para quienes el individuo no cuenta para nada, sino más bien el pueblo, la raza, el vínculo de sangre y el suelo. Así, los ataques antidemocráticos no son una cuestión exclusiva del siglo XX. Alternativa Electoral 2013 era un partido político cuyas principales preocupaciones eran temas motivados por la eurocrisis, como la responsabilidad fiscal, la política monetaria y el déficit. Sin embargo, el destino y objetivos del partido cambiaron a mediados del 2015 debido a una transición en la cúpula directiva. Así, Alternativa Electoral pasa a llamarse Alternative für Deutschland, también conocido como la AfD. En la imagen de esta diapositiva podemos ver propaganda utilizada en Weimar, Ein Volk, ein Führer, ein Ja, lo cual se traduce a un pueblo, un líder, un sí. El 24 de septiembre del 2017, la clase política alemana se conmociona tras los resultados de las elecciones federales. El ahora Partido Nacional Populista de extrema derecha, AfD, se convertía en la tercera fuerza del Parlamento tras conseguir resultados históricos, con el 12.6% de los votos. La principal propuesta del partido es el rechazo a los refugiados y a los inmigrantes, sobre todo aquellos que provienen de países islámicos. Aunque Angela Merkel haya ganado las elecciones por un margen bastante aceptable, la victoria deja un sabor agridulce. La canciller afirmó que no darían excusas, ya que naturalmente esperaban mejores resultados. Este gráfico representa el porcentaje de participación en el voto de las elecciones federales de 2017 y el porcentaje de cambio desde la elección federal de 2013. Estas tablas nos proporcionan los mismos datos del gráfico anterior, pero desglosados y ordenados por cada estado alemán de Oriente y Occidente. Se concluye que hubo una clara mejora en el desempeño de la AfD en las elecciones federales de 2017 respecto a 2013 en todos los estados alemanes. La postura ideológica radical, recomendaciones de política pública, estrategias de comunicación y la cultura política de los votantes del AfD ponen en riesgo y socavan los cimientos del régimen democrático alemán. La nueva cúpula se dio cuenta de que la gente estaba cada vez más insatisfecha con los miles de inmigrantes y refugiados de Siria, Irak y Libia que Merkel recibía con los brazos abiertos. Las estrategias de comunicación del partido en las redes sociales utilizan cada vez más el vocabulario político común de la derecha, como la negación al multiculturalismo, la condena de estilos de vida no heteronormativos o la corrección política. También se recomendaron políticas como el cierre de fronteras de la Unión Europea, controles fronterizos estrictos y la construcción de campos de refugiados en Oriente Medio y el Mediterráneo para así evitar flujos migratorios hacia Alemania. En las elecciones federales de 2013, la mayoría de votantes a favor del AfD ya ubicaban la migración como el tema que determinaba su voto. Otros estudios establecieron que los votantes de este partido estaban fuertemente motivados por su insatisfacción con la democracia. Aproximadamente el 50% de ellos aseguraba que Alemania necesita de un líder autoritario con poder absoluto. Además, el electorado de la AfD declaró y aceptó su apoyo al movimiento de patriotas europeos contra la islamización de Occidente y Pegida. En la imagen de la derecha vemos cómo simpatizantes de la AfD están sosteniendo una pancarta que dice «Parar la islamización».
Instituciones democráticas como los mecanismos de defensa de los derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que hace referencia a los principios de igualdad y dignidad descritos en la Carta de Naciones Unidas, resultan gravemente contradichas por las políticas y discursos esparcidos tanto por representantes como simpatizantes de la AfD. Dadas las violaciones de estos acuerdos internacionales de derechos humanos, cabe resaltar la conexión con otro tema correspondiente a mi panel, el caso Furukawa, en donde específicamente el Estado ecuatoriano incumple sus obligaciones frente a la Convención de Naciones Unidas sobre la esclavitud. En contraposición, Hungría ha venido adhiriéndose a las prácticas y rituales de la democracia, como son las elecciones celebradas de manera periódica. Además, el primer ministro Viktor Orbán aseguró en su discurso de 2014 que, siendo Hungría un Estado iliberal, no se compromete en los principios y fundaciones de la democracia. No obstante, es preciso recordar que la democracia abarca aspectos que van más allá de derechos políticos. La democracia se define como una forma de régimen asociado con el gobierno del pueblo, que no solo incluye elecciones periódicas y libres, sino también los derechos y libertades para los ciudadanos, como, por ejemplo, la libertad de expresión y movimiento. Orbán en su discurso expresó que dentro del nuevo Estado liberal húngaro que se está construyendo no se rechaza el principio de la libertad. Las políticas autoritarias de Orbán contradicen sus palabras, puesto que ha tomado control sobre los medios de comunicación y ha apilado instituciones anteriormente independientes. Igualmente, ha dado cabida al auge y desarrollo de grupos y movimientos ultraderechistas como el Escuadrón de la Muerte y el Movimiento de Flecha Cruzada. Justo después de que Orbán ganara las elecciones, estas fueron criticadas inmediatamente por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa debido a una retórica xenófoba e intimidante. La campaña se sostuvo en políticas antimigración y lemas como "Para nosotros, Hungría primero". En consecuencia, teniendo en cuenta los discursos y políticas promovidas por Orbán, así como la violencia política ultraderechista perpetrada por estos grupos, ONGs como Freedom House descendió a Hungría al grupo de países parcialmente libres. De hecho, Hungría es el único país de la Unión Europea que se encuentra ubicado en esta categoría. ¿Podrá Alemania llegar a estas instancias? La incertidumbre se eleva de cara a las próximas elecciones. La estabilidad del régimen democrático alemán se compromete de forma preocupante, dado el fortalecimiento de partidos ultraderechistas como la AfD, que, como hemos visto, ha logrado fortalecerse y captar cada vez más la atención de las masas en un periodo relativamente corto. Así, se restringen, violan y se vulneran cada vez más los derechos civiles y políticos en Alemania. Factores como la crisis migratoria y la eurocrisis han alimentado el surgimiento de este partido. Pero, ¿qué sucedería si se diera una nueva crisis económica mundial? La nueva extrema derecha persigue el fin de aumentar e impulsar las tensiones sociales hasta que haya una erupción que termine destruyendo la democracia liberal. En tan solo 14 años pasó la República de Weimar de ser una democracia pacífica a la dictadura más brutal. Según la tendencia actual, observamos cómo se repite lentamente lo que sucedió entonces: la polarización social, la extrema derecha, el ascenso de un partido antidemocrático, un Estado y un gobierno que parecen incapaces de dominar esta situación. Todos estos elementos de la República de Weimar se pueden ver perfectamente reflejados en la realidad contemporánea. Muchas gracias.